Bueno, acá estamos con Joaquín Trillo y ya es un invitado habitual del taller. Hemos estado en Tilcara el primer ADN con Joaquín, recorriendo y escuchando una charla muy interesante de él. Y después, al año siguiente, pandemia de por medio, lo hemos invitado el año pasado a conversar. Y también tuvimos una charla muy interesante, así que ahora lo molestamos de nuevo, pobre. Eh, la charla de hoy se llama Hacia una práctica decolonial. Y nuestro interés por invitarlo es un poco por su mirada desde la investigación y desde cómo cuenta todo un abordaje desde la investigación territorial. Por eso nos gusta como ejemplo y como narrativa de cómo encontrar un problema, cómo hurgarlo, cómo investigarlo y a partir de ahí cómo sacar insumos y datos para proyectar. Lo voy a presentar brevemente, pero más que nada les recomiendo que entren a su página web, que la pueden encontrar, se llama Xara, se escribe XHARA. Bueno, Joaquín es arquitecto graduado en la FADU UBA y tiene un maestrando en antropología social y desde el 2013 radicó su estudio en la quebrada Humahuaca y realizan tareas de investigación y de trabajo de campo en mejoramiento y proyectos de ranchos y demás, que él va a contar mucho mejor que yo. Así que bienvenido, Joaco, gracias por estar acá. Bueno, gracias por la invitación. Voy a apagar la cámara por las dudas para mejorar la conexión. Hice una presentación breve a pedido de él, para no Bien, extenderme demasiado. Así que nada, adelante, Joaco, cuando quieras compartir y empezar a contar. bárbaro, gracias. Bueno, a ver, vamos a compartir una ventana. Apa. Vamos a compartir pantalla. A ver. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se está viendo, pero todo el PowerPoint, no pantalla completa, digamos. Ahí Ahí va. está. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, gracias por la invitación. La idea era compartir un poco de experiencias, ¿no?, que uno viene realizando. Voy a apagar la cámara para mejorar la señal. Si me permite, después la vuelvo a prender. Ahí está. Esperemos que no se corte. Acá la señal es muy débil, intermitente, digamos. Entonces, bueno, la idea era compartir un poco de experiencias de trabajo y perspectivas y abordajes desde una práctica muy orientada hacia lo que es la ruralidad, ¿no? En su momento, bueno, me vine para aquí en el 2013 con la idea de vivir justamente en el campo, en pequeñas comunidades rurales y trabajar desde lo que es este ámbito. Ustedes me van diciendo bien si se escucha, cualquier cosa. Se escucha Ahí muy escuchan todo. bien y Bárbaro. están pasando las diapos, las fotos y los mapas, se ve todo muy bien. Bueno, gracias. En su momento, bueno, recorriendo la ruralidad, ámbitos muy diversos de montaña, selva, monte, uno se va encontrando con estas imágenes muy recurrentes en donde siempre vemos un edificio, generalmente a partir de alguna acción estatal o de algún fondo internacional, etcétera, que genera un fuerte contraste con los saberes del lugar, las tecnologías del lugar. Acá nos vemos, por ejemplo, una escuela en contraste con lo que son las construcciones, características de un pueblo, puestos de salud, ¿no?, las pircas, los saberes del lugar, y llegan con una especie de nave, insertan un modelo exógeno en estos lugares. Ahí vamos. Este sería un ejemplo en el mundo andino, ejemplos en el Chaco, en este caso programas de vivienda social que vienen de gobiernos nacionales o provinciales,
en un fuerte contraste con las arquitecturas vernáculas del lugar. Y este sería un ejemplo para lo que es la zona de la selva, ¿no? Vemos la presencia del capií, digamos, esto lo vimos en una charla del año pasado, ¿no? Lo que es el legado guaraní, ¿no? Ahí como resistiendo y en tensión con viviendas de interés social, construidas desde programas oficiales del Estado, provincial y nacional. Entonces, reflexionando sobre estos temas en el marco de una maestría, cuando me puse a investigar y a buscar respuestas sobre estas situaciones, me doy con que, bueno, hay una gran bagaje de información al respecto, muchas líneas de teoría crítica en torno a estas cuestiones, que de alguna manera lo que presentan es esta cuestión del desarrollo y la modernidad como sinónimos, ¿no? Y el empleo de la palabra de desarrollo, que históricamente fue utilizado en el ámbito de la biología, a partir de la década del 50, se empieza a utilizar en el marco de programas públicos, acciones de modernización, ¿no? Provenientes generalmente desde una centralidad occidental, y a partir todo esto activado a partir de la década de los momentos de la posguerra, la teoría de la modernización que inaugura un periodo bajo la premisa de los efectos benéficos del capital, la ciencia y la tecnología. Y este periodo, esta certeza se expande por todo el mundo, ¿está bien? Sentando las bases de un régimen de representación, dice Escobar, un teórico sobre la materia muy, muy difundido. Y se crea esta dualidad, a ver si se ve, ahí está el mouse, lo muevo. Se crea esta dualidad que siempre fue característica de la colonialidad desde tiempos medievales, ¿no? El cristiano que llega a evangelizar al pagano, los civilizados que llevan sus conocimientos al bárbaro, y a partir de la época de la posguerra surgen los países desarrollados que comparten su conocimiento con los subdesarrollados. Este esquema, si uno lo mostraba un par de años atrás, a uno lo acusaban de conspiranoico y de terraplanista directamente, más o menos. Pero hoy en día, si uno habla de Naciones Unidas, Banco Mundial, ya hoy en día lo tenemos bastante habituado, ¿no? a estas instituciones, digamos, globalistas, y sus acciones con sus subsidiarias aquí en Latinoamérica, que son el BID y el CEPAL, y después sus instituciones, una por cada área estratégica. A nosotros hoy en día la que más nos suena es la OMS, ¿no? No hace falta mayor detalle del contexto en el que nos encontramos y demás. Entonces, desde estos lugares se bajan las líneas de acción para irradiar este conocimiento en todo el mundo. Y esto, obviamente, en Latinoamérica, principalmente generó la reacción de toda una corriente de pensamiento, principalmente asociada a la filosofía, a la sociología y la antropología, que en un principio, en el marco de lo que fue la teoría de la dependencia, estos teóricos planteaban que las raíces del subdesarrollo no se encontraban justamente en una carencia de capital, de tecnología o de modernidad, sino en una cuestión de dependencia hacia el exterior, producto de una explotación interna. O sea, era una cuestión de generación de dependencias, de colonialismo, básicamente. Fue un paso muy importante a la hora de enfrentar esta situación, pero también empezó a encontrar sus críticas porque ellos, de alguna manera, aceptaban la existencia de un supuesto subdesarrollo. Luego, en los 80, estas teorías empiezan a profundizar y a ampliar a partir de lo que es la crítica directamente del desarrollo, en donde directamente se cuestiona el concepto mismo del desarrollo. Y los motivos por los cuales ciertas áreas del mundo, continentes como Asia, África, Latinoamérica, son definidas como subdesarrolladas, ¿no? Entonces ya se empieza a cuestionar el significado del desarrollo y sus implicancias, digamos. Y nuevamente surgen muchas corrientes. La que nos va a interesar en esta charla que vamos a compartir es la perspectiva de la colonialidad del poder. Sus primeros teóricos fueron Aníbal Quijano,
que básicamente plantea una relación entre la modernidad y el desarrollo como un instrumento de colonialidad, que por lo tanto es necesario decolonizar. Y en el ámbito de la arquitectura, como dijimos, estos teóricos trabajan mucho más bien en el ámbito de la sociología, la filosofía, y desde más o menos unos 4 o 5 años surgen los trabajos de Farrés Delgado, que es un arquitecto cubano, que empieza a aplicar toda esta teoría en el ámbito de la arquitectura. Entonces acá, bueno, seleccioné una frase que la voy a leer literalmente, que dice: los impactos globales de las tendencias de homogeneización y pérdida de identidades en arquitectura, urbanismo y ordenación del territorio solo serán superados si se reconocen como parte de la occidentalización del mundo y si se promueve una actitud decolonial que conduzca a la teoría urbano-arquitectónica hacia la transmodernidad mediante una ecología de saberes que incluye a las experiencias marginadas por el pensamiento moderno. Creo que es bastante gráfica la frase, acompañada por 2 imágenes, ¿no? Los cercos guaraníes, hoy en día presentes en la arquitectura vernácula, y llega a una escuela con un cerco de alambre romboidal impactando en todo el entorno. Esto se aplica en el ámbito de la arquitectura, es muy gráfico, ¿no? Este autor, tomándose de otros antecedentes, lo que propone es un triángulo que estructura la colonialidad en general, en el ámbito de la arquitectura, ¿no? Y del urbanismo, que es la colonialidad del saber, el poder y el ser. ¿Está bien? Estos 3, al articularse, generan una colonialidad en el ámbito de nuestra profesión. El ser territorial es un poco la hegemonía del concepto de urbano sobre lo rural. Siempre los programas del desarrollo transpolan lo urbano a lo rural, pretenden que lo rural se parezca a lo urbano. Entonces llegan con sus tendidos de cloacas, de grandes kilómetros y kilómetros de cables de luz y cosas sin consultar, sin ver un poco cómo son las lógicas del lugar, por poner un ejemplo gráfico, ¿no? La colonialidad del saber también está relacionada a la pedagogía en el ámbito de la educación, tanto a nivel escolar como en la misma universidad, ¿no? En ese sentido, me acuerdo en la época de Taller de Sudamérica se trabajaba mucho, me imagino que en Taller Nación también, ya hace años que no estoy allá, se trabaja mucho sobre esta cuestión de valorar lo local y diseñar en base a los criterios del lugar, ¿no? Cosa que en la facultad, en mis épocas, en otras cátedras no existía. Mirábamos, nos enseñaban a tomar como referencia a los holandeses, a los, no sé, a Le Corbusier y demás. Obviamente tienen mucho para aportar, pero la mirada tiene que ser más amplia, ¿no? Entonces este autor después aplica toda esta triangulación a la colonialidad del saber arquitectónico, el poder arquitectónico a partir de las academias y por lo tanto del ser arquitectónico, es decir, el producto mismo. Por lo tanto, ya terminando esta introducción, todos estos autores nos hablan de la necesidad de tratar de generar una superación o digamos una transición, sería el término, hacia el postdesarrollo y la transmodernidad como instancias que superen esta situación, como a partir de lógicas para estrategias o medios que tiendan a subvertir el desarrollo, generar contratendencias o contradesarrollo y apropiaciones de ese desarrollo que lo resignifiquen hacia las lógicas del lugar. Por lo tanto, la propuesta de la charla, ahora ya entrando en sí en la arquitectura del Chaco, digamos, una identidad narrativa en continua resignificación. También se considera una especie de resistencia hacia estos ahí bien.
No me digan que estoy hablando solo. No, no está solo. Se cortó un poquito, Bien, pero ¿no? estamos bien. Se Bien. cortó esto último, se trabó un poquito, pero se escucha bien. Sigamos, sí. Bárbaro. Bueno, pensé que estaba hablando solo. No, ahí va. Fue los últimos 10 segundos, tranqui. Ahí se escucha perfecto de nuevo. Bárbaro. Bueno, entonces entramos un poco al objetivo de la charla. Esto fue una introducción teórica una introducción acerca del marco teórico, ¿no? Entonces ya entramos en el territorio del Chaco. El año pasado habíamos hablado de las yungas, del ámbito guaraní. Este año vamos a hablar concretamente del Chaco y de comunidades campesinas, criollas, indígenas, principalmente huichís y guam. El Chaco básicamente es una gran llanura de inundación, ahora lo vamos a ver, porque, digamos, todas las lluvias que caen en la cordillera bajan a partir de estos tres ríos principales, de los cuales el Bermejo y el Pilcomayo tienen una tendencia hacia toda una serie de comportamientos por la cantidad de material vegetal que acarrean, de sedimento, que transforma todo este paisaje en un lugar absolutamente dinámico. Acá tenemos una foto significativa que siempre muestro, que es muy ilustrativa de las dinámicas del Chaco, donde vemos un árbol que no tiene tronco, es decir, el tronco quedó oculto acá debe haber por lo menos 3 metros de sedimento, es decir, el paisaje cambia continuamente. De un verano a otro uno puede no reconocer el paisaje en el Chaco. Acá tenemos una imagen de todo lo que son estas llanuras de inundación durante las épocas estivales, y estos comportamientos que decía a partir de las lluvias, y todo este sedimento acarreado, que son los abanicos fluviales, el entarquinamiento y la abulsión. Acá vemos un ejemplo gráfico de cómo quedan los ríos después de las lluvias, ¿no? Fíjense, son bosques arrastrados, es una locura. La escala del señor ahí al lado de un monte metido adentro del río. Y acá hay un ejemplo de lo que sería muy gráfico de lo que es la abulsión, que es cuando todo este sedimento y todo este monte tapa el lecho del río y entonces el agua encuentra otro curso, lo cual también modifica todo el paisaje. Eso es lo que se conoce como divagación. Como ustedes saben, la frontera entre Argentina y Paraguay durante mucho tiempo fue el Pilcomayo, pero ante esta divagación continua del río, hace varias décadas en Paraguay se empezaron obviamente surgieron toda una serie de reclamos porque el Pilcomayo ya estaba dentro de la frontera argentina, había cambiado su curso. Entonces se hizo un proyecto que se lo llamó Pantalón, en el cual se dragó el río y se dividió en dos mitades para que Paraguay no pierda, digamos, las aguas del río para usarlas para riego, bueno, tanta necesidad que tienen. Para imaginarse un poco la escala de la dinámica de este territorio y cuán complejo es, ¿no? Entonces, ante esta situación, que para nosotros nos parece catastrófica, las comunidades, previas al momento de la colonización del territorio, lo tomaban como algo absolutamente cotidiano, era parte de su vida, y tenían todo un sistema de vida asociado a las crecidas del río, basadas en la movilidad. Y acá tenemos tres esquemas. Muchos autores han abordado esta temática a partir de lo que se conoce como los trabajos de toponimia, que es la práctica de nombrar los espacios para darle significado, cómo las comunidades se iban moviendo por el territorio a partir de estas dinámicas, siempre tratando de parar en estos espejos de agua, que este es el mismo espejo tomado en dos épocas distintas, buscando el territorio y generando instancias de permanencia dinámicas según la disponibilidad del agua, de los recursos, de la sombra, etc. Y aquí vemos este refugio, por ejemplo, muy elemental, que consiste en atar árboles para generar sombra en los lugares donde uno estaba abierto y obviamente los tiempos de permanencia eran más cortos. Imágenes que muestran esto, algunos autores ahí reconstruyendo el sistema. Y para permanencias más prolongadas, estos refugios también de tecnología vegetal,
pero siempre en el marco de la dinámica y de la movilidad, sobre un territorio controlado. Cada grupo tenía un ámbito de circulación. Y lo que tiene de muy interesante estos trabajos es que son de distintos periodos. Ahora vamos a ver que la colonización lo que hizo fue sedentarizar a las comunidades para transformarlas en elementos, digamos, de productivos, manos de obra, para liberar los territorios. Este sistema de vida y de subsistencia era posible con territorios muy extensos, densidades de población muy bajas, que lógicamente cuando llega el capitalismo la lógica del Chaco consiste en acorralar a las comunidades, reconocerles el menor territorio posible, liberar estos espacios para la producción más del tipo industrial, a partir de ingenios, estancias, etcétera, ¿no? Desde una perspectiva más capitalista, evidentemente. Aquí vemos un esquema de estos campamentos con imágenes, donde básicamente esto sería una familia extendida, ¿no? Donde pueden convivir varias generaciones dentro de un mismo grupo, se nuclean a partir de un fogón, ¿está bien? Y ese fogón está asociado a la pareja nuclear, que serían los abuelos o bisabuelos, que son los encargados de mantener el fuego. Esto vamos a ver la relevancia que tiene al día de hoy, ¿no? Y después, ya como para terminar esta descripción del territorio, nos encontramos con que la dinámica no solo se da al nivel del plano de la corteza terrestre, sino que también se da en otras dimensiones que nos trascienden, inclusive a partir del concepto de la teoría esta de la bomba biótica, que dice que, propuesta por dos rusos, que dicen que todas las lluvias en Latinoamérica están asociadas a la evaporación del agua, digamos, liberada por la selva y el monte, la selva amazónica. Los árboles liberan agua continuamente a partir de la propia evaporación, y eso es lo que es determinante para las lluvias. Esto lo menciono como para ampliar un poco la dimensión y, bueno, ver la relevancia que tiene toda la cuestión de la deforestación y el impacto ambiental que viene generando el hombre, que obviamente no solo modifica el plano físico, sino también otros planos, como la posibilidad de cambiar con los regímenes de lluvia, ¿no? en el continente. Entonces, ya entrando en lo que fue la colonización, esto ha sido ampliamente documentado. Fue un proceso que empieza con campañas militares, se empiezan a acercar a las comunidades en reducciones, se libera el territorio, aparecen los ingenios, aparecen las misiones anglicanas y de otras órdenes, digamos, como mediadoras entre este desarrollo entre comillas, del territorio, la colonización criolla y, bueno, finalmente la provincialización del territorio, etc. Aquí vemos algunos esquemas de cómo fueron avanzando los fortines, cercando a las comunidades, habilitando la llegada de distintos sistemas productivos a la provincia, entre ellos la colonización ganadera. Aquí menciono un trabajo muy interesante que es de De la Cruz, que habla de que los primeros colonos ganaderos, cuando llegaron al territorio, se encontraban con pastizales que eran tan altos que tapaban al propio jinete, ¿no? Acá, por ejemplo, alguna de las frases dice: asombra el espectáculo de estos campos que se extienden cuanto abarca la vista y cuyo pasto cubre casi hasta el jinete. Es decir, con este paisaje se encontraron los primeros colonos. Esto es así porque las comunidades también practicaban un manejo del territorio a partir de la rosa quema, es decir, del control por medio de fuego. Con este sistema mantenían como controlado las dimensiones del bosque y espacios abiertos de grandes pastizales aptos para la cacería. O sea, tienen un sistema realmente complejísimo que se perdió con la introducción del ganado, el sobrepastoreo. Estas pastizales ya no existen más, y el monte avanzó sobre los pastizales. Por eso es que hoy en día es difícil de reconocerlos.
y se instala una modernidad, colonialidad, finalmente, que impone su visión de progreso a partir de un modelo productivo, en donde el monte es visto como un obstáculo también para el desarrollo del capital agrario. Una lógica inversa a la que había antes. Y vemos los escudos de muchos municipios, en donde vemos tocones de árboles cortados con hachas, como algo bueno, ¿no? Es decir, tiremos todo abajo, metamos algodón, poroto y ganado. No pasa nada, vamos para adelante. Estas escenas son muy frecuentes para, bueno, aquellos que viajen por la zona, que les toque trabajar. Por ejemplo, esta de acá arriba era una comunidad que hemos visitado, Wichí, que mantiene el monte, su sistema de pertenencia, su lógica de vida, y al lado les toca convivir con un productor de sojero, en este caso es porotero. Otro tema, ¿no?, de conversación muy complejo, la pampeanización del territorio. Uno ya no sabe, ya no reconoce el monte, no reconoce la yunga de una pampa productiva interminable. Y como reflexión finalmente de Alejandro Blanc, él lo que sostiene que el enemigo de los bosques nativos no es en sí la deforestación, sino no haber podido diseñar una capacidad técnica y económica para darle un valor productivo al monte. Es decir, este concepto de ver el monte como un obstáculo para incorporar un sistema externo y no valorizar el monte como un lugar apto para la producción, ¿no? Entonces, nos encontramos con una modernidad ya donde la movilidad, el nomadismo ha sido censurado de alguna manera, acorralado, una modernidad sedentaria del territorio y sus recursos, que promueve un manejo mecánico de las cuencas, ¿no?, las cuencas como un obstáculo que se buscan contener, y vamos a ver a lo largo del trabajo que eso es imposible, digamos. Y vamos a ver también a lo largo del trabajo que la movilidad no ha sido censurada, no ha sido limitada en sí, sino que sigue resistiendo, ¿no?, resignificada en otras escalas y en otras formas. Bueno, ahí vamos al capítulo, a la tercera parte. Esta es parte también de la introducción, de entender un poco la dinámica del territorio, y ya nos vamos metiendo en la arquitectura vernácula. ¿Siguen ahí, no? Estamos acá, se escucha muy bien, Joaco. Bien, bueno. Finalmente, con la sedentarización, las comunidades empiezan a adoptar, acá vemos una imagen donde convive el refugio, también vegetal, con la incorporación de modelos formales y tecnológicos y funcionales propios de una vivienda digamos, de otras características, ¿no? Hay una adaptación del refugio a lo que es una vivienda más sedentaria, pensada principalmente ya para resistir más tiempo, con un techo, con una pendiente para que el agua escurra, con una estructura de madera. Está bien, ya, porque la lógica ya no es habitar el territorio como una casa grande, sino permanecer más tiempo en un lugar. Entonces la tecnología de la vivienda empieza a cambiar, se empieza a adaptar a estas lógicas, pero desde el aspecto simbólico mantiene todas sus riquezas y sus características. La vivienda siempre es pequeña, una para cada pareja nuclear, es decir, se organiza en torno a un espacio central representado por el fuego. Es decir, los aspectos simbólicos se mantienen, y siempre una vivienda, acá vemos algunas resignificaciones, digamos, que era la época de la unidad doméstica seminómade, la aldea sedentaria, que tiene otra escala, pero que responde a los mismos criterios de organización,
y la unidad doméstica actual del rancho. Los sistemas de movilidad previos a la llegada del europeo, que eran grandes territorios para cada grupo familiar, donde practican estos círculos de movilidad asociados a los ríos. El sistema de asentamiento actual, ya digamos sedentario, pero vinculado a fuentes de agua, es decir, ya no iban a buscar, no se movían con el agua, sino porque el río hoy en día está de alguna manera contenido por todas estas horas de infraestructura. Entonces la vivienda asociada a un espejo de agua, pero con su circuito de movilidad en otra escala, más pequeña. Y empezamos a ver entonces el rancho como un resultado de todas estas dinámicas. Los ranchos surgen siguen siendo un espacio de sombra. Son básicamente un techo. En el Chaco se construye siempre desde arriba hacia abajo. Se garantiza ese plano de protección ante las grandes temperaturas, y después, dentro de la dinámica familiar, la vivienda va complejizándose, se van levantando muros que pueden no estar, o sea, no son necesarios desde el punto de vista térmico ni en otros aspectos, pero la vivienda siempre es dinámica, y siempre la presencia de esta posibilidad de que llegue al río. Es decir, el territorio sigue siendo el monte, no es en sí, no es la vivienda en sí, y la posibilidad de que el río llegue y se lleve todo. Arribe, digamos, y se lleve todo. Entonces, eso hace también a una visión de la vivienda que no está pensada para perdurar décadas o siglos, se está pensada para el momento. Acá, bueno, los componentes del techo, básicamente, hoy en día hechos de tierra en su mayoría, con distintas, bueno, aislaciones, fibras y demás. La combinación, digamos, con adobe o con distintas soluciones tecnológicas como el ladrillo, etc. Y vemos también distintas soluciones acorde a la disponibilidad del agua. Cuando hay agua disponible, hay una tendencia hacia el uso de la tierra como construcción. En los lugares donde no hay agua disponible, ya directamente vemos construcciones en seco, en madera. Esta imagen de ahí atrás es una vivienda, que es como una maravilla tecnológica de eficiencia térmica, que ahora la vamos a ver más adelante, pero básicamente es un techo de sombra con estos entramados vegetales que contienen la vivienda alrededor, filtran el aire, disminuyen su temperatura, y bueno, considerando que son zonas de altísima temperatura, 40 grados en verano, más todavía, estos lugares térmicamente son muy eficientes. Escenas, digamos, del espacio, de la vivienda, del lugar, la presencia del entramado, la fibra vegetal, el techo de sombra. Esta sería la unidad mínima, el espacio cerrado, contenido de los dientes, pero dinámico, con posibilidades de abrirse, y el espacio semicubierto, la presencia del fuego. Las etapas de la vivienda, siempre dinámicas, se empieza por la sombra y después se va complejizando con tiempo, en función de la dinámica de la familia. Acá algunos relevamientos de las comunidades de Brownstein, hechos por Brownstein, digamos, que vemos cómo las aldeas actuales reproducen ese concepto de organización en torno a un espacio central, las características simbólicas que llegan hasta aspectos rituales, ¿está bien? De religiosos y demás. Y después, bueno, la complejidad de la organización de la familia, que, o sea, bueno, no vamos a profundizar mucho, sería muy largo, pero está asociado a este concepto de las familias extensas, es decir, de que en una misma vivienda conviven varias generaciones, estas generaciones forman un grupo familiar y se asocian con otros grupos, y así van conformando una unidad doméstica que puede ser un pueblo. Uno llega desde afuera sin conocer estas dinámicas, se encuentra con un pequeño pueblo y resulta que es una familia de 2 o 3 generaciones habitando un lugar. Las soluciones constructivas, la incorporación del ladrillo, siempre con sistemas de ventilación. Y finalmente, algún repaso del rancho chaqueño,
ya visto como un repertorio de tecnologías sociales, ¿no? Vemos aquí estas viviendas de construcción en seco, como espacios de sombra, que con la ventilación continua del aire filtrado. Vemos todas las funciones totalmente disgregadas en el monte, los lugares para dormir, para estar, para cocinar, para el corral, el baño, siempre separado, alejado de la vivienda. Fíjense que una vivienda está dispersa en el territorio, no es totalmente distinta a las viviendas en otros climas, ¿no? Compactas, con las funciones una al lado de otra. Esta foto, bueno, es muy gráfica, elocuente, inclusive todas las tecnologías múltiples, desde los vehículos, los tractores, todo conviviendo en un mismo escenario. Bueno, viviendas más rústicas, con mejor calidad de terminación, las fuertes temperaturas, ¿está bien? Y todas las estrategias que giran en torno a adaptar toda esta situación al clima, de alguna manera. Pasamos al capítulo 4, ¿está bien? Que es cuando volvemos un poco a ver las lógicas del desarrollo. El desarrollo llega a estas regiones y en vez de considerar toda esta riqueza simbólica, funcional, tecnológica presentada, el desarrollo impone formas de habitar, sistemas constructivos, normativas, etc. Y uno de los instrumentos más difundidos es el índice de necesidades básicas insatisfechas, que básicamente lo que hace es mandan un encuestador y pregunta, bueno, sobre las características de la vivienda, si la vivienda es de tierra, a ver, acá está, las variables censales. Por ejemplo, si las características del sanitario, si la vivienda es de tierra, cuántos habitantes viven en el lugar, etc. Y sobre eso se arma una estadística en donde estas variables censales de censo varían mínimamente en cada país, pero básicamente responden a una normativa que está bajada desde, por ejemplo, están promovidos por la Organización de las Naciones Unidas e implementadas a través del CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. ¿Se acuerdan del primer gráfico que mostramos, no? Uno de los primeros. Entonces estas variables censales de censo y de diagnóstico lo que dan es que básicamente en Argentina ven esta parte, esto responde a un trabajo hecho por Bratisevic, un autor, un geógrafo, que él detecta que los lugares que mayor necesidad dan son aquellos en donde, son en el Chaco Central, aquellos en donde mayor población indígena hay, es decir, que obviamente hay una relación entre que sus formas de vida y de habitar son totalmente distintas a las que pretende el desarrollo. Otros lugares que están medio anaranjados son todos los ámbitos donde los sistemas de construcción en tierra están más difundidos. Entonces ahí surge una crítica evidente hacia estos modelos de estandarización, digamos. Y a raíz de todo esto surgen, entre otros programas, los de erradicación del rancho, los planes de erradicación de rancho, ¿no? En donde el rancho ya directamente es visto como una amenaza, vivir en un rancho es algo así como lo peor que te puede pasar, es una amenaza necesaria de erradicar, es decir, de demoler, y llegan los programas de desarrollo. Acá vemos una imagen muy representativa de la familia, viendo cómo unos vecinos, digamos, demuelen el rancho, y ahí está la vivienda del desarrollo, hecha con materiales que no son eficientes para... Ya vamos a ver lo que ocurre con estas viviendas, ¿no? Vemos escenas donde hay hasta un político en el acto de apertura del programa, con un machete, no sé qué tiene en la mano, demoliendo una vivienda. Entonces, toda esta complejidad que veníamos viendo de resignificaciones y de resistencias, con estos programas ya no son posibles porque directamente promueven la destrucción de un saber y su colonización definitiva por un modelo de vida que lo vemos acá representado en estas viviendas.
Estos son algunos de los planos que promueven estos programas. Ya vemos que las funciones no están disgregadas, están todas pegadas entre sí. La gente, es muy difícil para ellos habitar estos lugares. Uno de los pocos aciertos que tienen generalmente son los baños, que están, sí, separados. Pero después el resto, y después las soluciones constructivas son deficientes y térmicamente son viviendas muy difíciles de habitar. Bueno, acá vemos algunos ejemplos. Entonces, ante esta situación, cuando uno recorre el Chaco, se encuentra con estas, lo que podríamos llamar son como estrategias de resistencia, ¿está bien? Que se dan a partir de un proceso de apropiación del modelo, porque la gente realmente sí están contentos con recibir los planes de vivienda, porque generalmente están asociados a la generación de trabajo, de construcción, etc. Pero en la práctica, funcionalmente no terminan de servirles del todo. Y entonces aquí lo que detecté recorriendo son, son 3 escalas de resistencia, digamos, ¿no? O de apropiación de estos modelos. Que la primera es el de la vivienda, ahí la vemos en la foto, incorporado al tejido de la familia extendida. Recuerdan que esto lo vimos a lo largo de la charla. Aquí vemos una unidad doméstica armada en un terreno urbano, ¿no? Ahí vemos el perímetro rectangular, ya no está suelta en el monte, pero reproduce toda esa flexibilidad que tenían las viviendas rurales insertadas en el monte. Entonces cada grupo, cada núcleo familiar, cada pareja con sus hijos viviendo en una vivienda y compartiendo esta familia extendida el lugar del fuego, que sería el estar en una casa urbana u occidental, el lugar del fuego, y vemos la vivienda del plan para el desarrollo, como metida ahí. Vemos la galería utilizada como un dormitorio, perfectamente, porque térmicamente funciona y está adaptada al clima, es un espacio de sombra, como hemos visto, pero la casa generalmente ya ha perdido su funcionalidad y suele ser utilizada para otras cuestiones que ahora vamos a ver más gráficamente. Después ya está el caso de la vivienda resignificada a las dinámicas de la familia. Aquí vemos un gráfico de la vivienda totalmente transformada, y vemos en la parte superior lo que es el plan de vivienda, y tienen las funciones, ¿no? El estar, la cocina, la galería y 2 cuartos. Y abajo la resignificación que hace la familia, donde la vivienda no es habitada, la vivienda pasa a ser un depósito, un lugar de guardado de herramientas, de materiales, de alimentos, etc. Y ellos habitan estos sistemas, estas expansiones que hacen acá, que son apropiadas para el clima, porque son abiertas, el viento corre, se controlan en caso con lonas, con distintos sistemas flexibles, son espacios de sombra. Y nuevamente, inclusive el baño lo hacen más separado y digamos, está totalmente resignificado, ¿no? Y ya no, otro tema que no es muy difícil de aceptar es el concepto de usar agua, con la escasez que hay de agua, para vincularla a un inodoro, lo que para ellos es como un acto un poco, bueno, difícil de comprender. Entonces usan baños secos, separados, y el baño pasa a ser un cuarto de cambiado para bañarse con la poca agua que tienen, con baldes, etc. Y vemos distintas, bueno, formas de apropiación del plan de vivienda a las dinámicas de las necesidades del lugar, de cada familia. Ya sea con expansiones, con modificaciones de todo tipo. Y después, finalmente, el tercer caso es la vivienda pedaceada, que es como un término local, que es cuando ya la vivienda no sirve, la familia tiene que emigrar, ya sea por algún factor climático o por las propias dinámicas de la movilidad que siguen vigentes. Entonces, ¿qué hacen? Desarman la vivienda y se llevan lo que les sirve. Se llevan el techo, las carpinterías, etc. Lógicamente, el desarrollo estas cuestiones no las llega a dimensionar, ¿no? Por estas cuestiones de imposición.
Y un ejemplo gráfico ya para terminar esta primera etapa, esto fue en el año 2017, este es el Pilcomayo. Todo este territorio es un territorio COM, se llama Sombrero Negro. En el año 2017-2018 ceden las defensas y el Pilcomayo se desborda. Se desborda inundando todo este territorio y volvemos a la imagen del árbol, ¿no? El paisaje dinámico y las viviendas tapadas de sedimento, enlame se lo llama, casi en su totalidad o más de la mitad. Es decir, toda la comunidad, bueno, nuevamente, ahí vuelven los conceptos de la vivienda no como un lugar estático, permanente, diseñado para perdurar en el tiempo, sino como algo dinámico, por esta cuestión de la dinámica del paisaje. El río va a llegar y no me sirve de nada tener una vivienda de estas características, es preferible tener una vivienda más transitoria, que yo pueda dejar y pueda moverme con el río, irme, cuando el paisaje cambia, en todo caso volver, recuperar lo que me sirve y volver a construir mi vivienda. Y bueno, ya llegando a las conclusiones de esta primera parte, el objetivo del trabajo de esta primera etapa era, bueno, de alguna manera contribuir a identificar alternativas de desarrollo, como dice Escobar, alternativas al desarrollo en vez de alternativas de desarrollo. Es decir, formas que superen estas cuestiones, ¿no? Después otro objetivo es visibilizar todas estas complejidades de las comunidades que generalmente son los objetos del desarrollo, contribuyendo para elevarlos de receptores de programas a autores de sus propias decisiones e intervenciones. Ya vamos a ver algunos ejercicios de los resultados que ocurren cuando la vivienda, en vez de llegar, suponete, un edificio de arquitectura diseñado desde el exterior, en vez de llegar a imponerse, ¿qué ocurre cuando los procesos de diseño y de construcción son participativos, cuando involucran a la opinión de la gente, digamos? Y después, finalmente, proponer en este marco metodologías de trabajo que puedan enfrentarse a esta transmisión unilineal de tecnologías ajenas a las realidades del lugar. Y la propuesta de que muchas veces en estos lugares los técnicos, arquitectos, técnicos, extensionistas rurales, en muchos casos es mejor que actúen como moderadores de un diálogo con la gente en vez de diseñadores, digamos, todopoderosos que llegan con sus soluciones. A veces es preferible que sean moderadores de un ejercicio, de una reflexión que eleve a las personas hacia la posición de ser de receptores a diseñadores, digamos. Entonces, entre las reflexiones proyectuales, uno, a partir de todo este estudio, generalmente lo que he hecho a partir de estos años es ya tener unas herramientas de diseño para ir adaptándome a cada intervención. Lógicamente, todo esto sujeto a la participación activa de la gente del lugar, ¿no? Pero que básicamente, bueno, compartía para el caso del Chaco la relevancia de la vegetación como regulador térmico y a la hora de generar barreras de viento, el concepto de los sobretechos de sombra como una tecnología apropiada, que generan un plano de sombra, facilitan la ventilación, reducen mucho la temperatura interna y a la vez son una tecnología apropiada para la cosecha de agua, ante la escasez de la misma. Ahí va. Luego tenemos este concepto de las fachadas ventiladas o parasoles verticales, yo lo llamo entramados, que lo vimos mucho a lo largo de toda la charla, con un elemento para generar un perímetro dentro de la vivienda, una contención, pero que térmicamente favorezca la ventilación. La relación de estos entramados con la vegetación, el concepto de las funciones disgregadas,
separadas entre sí para que circule el viento, para darle una jerarquía a la galería como un espacio central, que la galería no tiene por qué ser perimetral o estar ubicado en un costado, puede ser la misma esencia de la casa, ¿no? Como vimos acá con las viviendas wichís, digamos. Ya cuestiones físicas como es la humidificación del aire, el enfriamiento evaporativo como estrategia de control térmico, asociar la vivienda, el edificio a un espejo de agua, o este concepto de mojar los pisos, como veíamos que hacían las abuelas, que mojaban los pisos. Bueno, eso es un sistema con baldes, ¿no? Un sistema de enfriamiento muy, muy eficiente. Y después está este concepto del cambio de presión de aire, que es muy, muy interesante, que es cuando uno le cambia la densidad a un frente de aire cálido, por presión se transforma en aire frío. Entonces, bueno, esos también son soluciones de control térmico muy pertinentes para el caso. El concepto de reutilizar todo excedente como una oportunidad para la hora de generar abono, riego, es decir, nada tiene que ser, todo tiene que ser reutilizado ante la escasez. Asociado a esto, la maximización de los recursos disponibles, por ejemplo, cosechar agua, asociado a estos sobretechos de chapa. Y después, en esta misma línea, los diseños en línea clave, que es bueno, un concepto muy interesante, que es cuando se diseña un paisaje como una gran superficie de captación de agua. Digamos, estas son como algunas herramientas, digamos, que uno va aprendiendo en el territorio a partir de la experiencia, ¿no? De la experiencia de campo, del trabajo de campo. Entonces, yendo un poco ya a ejemplos realizados, en estos últimos años, desde el 2014 empecé a trabajar ahí, vemos, bueno, diseños que responden a estos principios que vimos recién, ¿no? Que son las funciones disgregadas, los sobretechos, estas cuestiones de generar como cajas, pero cuando uno entra todo está suelto adentro, con vegetación interna, etc. Distintos diseños que responden a esta misma lógica. El año pasado, en el concurso Hábitat Emergentes, sacamos un segundo premio en la región del Chaco, con una vivienda que responde a todos estos criterios que veníamos estudiando, que es esta cuestión de los entramados, el sobretecho, bueno, ahí como se ven un poco en los gráficos, los sistemas constructivos, el uso de tecnologías locales, un resumen de todos estos criterios físicos, ¿no? Incorporados a, en este caso, una vivienda de pequeña escala, 60 metros creo que tiene, la cosecha de agua, etc. Después, bueno, hemos trabajado en algunos ejercicios, por ejemplo, que nos habían consultado organizaciones, por ejemplo, tenían problemas con estos son salas de extracciones de miel diseñadas, por ejemplo, me pareció interesante mostrar este caso, ¿no? Por el INTI, que son, digamos, muy eficientes desde el punto de vista técnico, bromatológico, etcétera, pero que térmicamente se encontraban con muchos problemas. Entonces, lo que hicimos fue como un ejercicio de adaptar este modelo a todos estos principios mencionados recién, ¿no? La disgregación funcional, los entramados, la contención, el plano de sombra, la ventilación cruzada, etcétera, y un collage así, bueno, medio rústico de cómo imaginábamos ese espacio. Es interior con vegetación interna, humidificación del aire, todos los principios enunciados. Y después, bueno, compartir 3 experiencias, las primeras de pequeña escala, pero bueno, bastante valiosas desde el punto de vista simbólico, que una fue en el Churcal, justamente ahí en el monte, en el Chaco Central. Ustedes aquí vemos la comunidad de Churcal, que es una comunidad Cuom, y ven que se reproduce claramente este concepto de las familias, los grupos, las familias nucleares, que se organizan en torno a un espacio central, aquí lo vemos, ¿no? Estas resignificaciones en distintos momentos de la historia, pero que sigue presente en la actualidad, y vemos este punto acá, colorado, rojo, que
en el campamento móvil estaba representado por el fuego, el simbolismo del fuego, la pareja, digamos, más anciana, manteniendo el fuego, que esto y que lo otro. Hoy en día ese lugar está ocupado por las iglesias. En este caso, bueno, no me acuerdo, bueno, no les quiero mentir si era anglicana, bueno. La iglesia apropiándose de ese rol simbólico y ubicada en el medio de la comunidad, ¿no? Entonces acá, bueno, hicimos todo un ejercicio participativo, es un centro para tejedoras, artesanas ahí de Churcal. Empezamos con una lámina en blanco, con una estructura que iba a alojar este techo de sombra, y le fuimos dando forma a la función. Aquí vemos todos los enunciados un poco reflejados acá en este corte constructivo, el sobretecho, el aire que corre, la caja, esa función flexible. Vemos los entramados vernáculos ahí del Chaco y las soluciones a las cuales llegamos, constructivas. Se hizo todo en un taller en obra, montando una carpintería ahí móvil en el lugar, utilizando materiales del lugar. Sistemas de construcción en tierra, mejoradas mediante la incorporación de estabilizantes. En este caso usamos cal. Más adelante vamos a ver que aprendimos otras soluciones también igual de eficientes, pero que capaz sin el empleo de cal. Vemos, bueno, un poco las soluciones rústicas hechas ahí todo en el lugar, y las características espaciales del lugar. Del edificio, es un edificio muy pequeño, 40 metros creo que tenía, pero que tiene una espacialidad, digamos, mayor, digamos, con lugares más cerrados, abiertos, la galería, que en realidad es parte de todo el edificio. Esta fue una experiencia pequeña, pero muy valiosa en el aprendizaje de todos. Tecnologías apropiadas. Después, otras experiencias fueron sistemas de baños ecológicos también con el mismo sistema y con talleres abiertos, ¿no? Participativos, tienen ese valor también. Estas son otras escenas de la arquitectura vernácula ahí de las yungas, ¿no? Estos entramados de madera que vimos a lo largo de todo el trabajo. Y las soluciones propuestas para el sistema de baños, el taller, la quincha como sistema constructivo mejorada, acá nuevamente con cal. Y bueno, las soluciones que en un barrio donde se tendía a construir con bloques cerámicos, ven la riqueza del entorno natural. Bueno, tratar de incorporar sistemas apropiados, más acordes al clima, a los materiales del lugar. Y ya en otro ámbito, que es el ámbito andino, un poco la obra que comentábamos con Pablo recién, en donde aquí brevemente ya las estrategias de diseño también sirve un poco para ver el contraste, ¿no? Las estrategias de diseño son totalmente distintas. Vamos a ver que aquí el sistema constructivo es por excelencia es el adobe, no solo por ser un material natural disponible en el lugar, sino por sus condiciones térmicas. En el Chaco no hay amplitud térmica, es decir, entre el día y la noche no hay mucha diferencia térmica. En cambio, en el ámbito andino, a partir de los 2000 metros, a la noche baja mucho la temperatura. Entonces, las viviendas lo que hacen es, principalmente a partir del uso de la tierra tiene esa condición térmica de absorber el calor y retenerlo las primeras horas de la noche, y cederlo hacia el interior lentamente. Funciona como una especie de, bueno, mejorando las condiciones térmicas del lugar. ¿Qué ocurre? La pared es de tierra, pero los revoques también tienen que ser de tierra, porque lo que es muy común hoy en día es que los revoques se hagan de cemento. Entonces, el material pierde esta característica higroscópica, se dice, ¿no? Es un comportamiento físico, también lo tiene la madera, cuando no se pinta con pinturas químicas. La capacidad de absorber y de sorber humedad, de respirar. Otra característica del territorio totalmente distinta es su condición sísmica. Entonces se empleó el sistema constructivo, una normativa peruana, que tiene toda una cuestión de esbeltez. Aquí vemos un poco en el plano, en esta imagen,
que te habla de cuestiones de proporción, que te dice que, por ejemplo, las distancias entre los muros no puede ser superior a 8 veces el espesor del muro, las distancias entre contrafuertes, que equivalen a lo que podría ser una columna, por decirlo de una manera, las alturas de los muros no pueden ser superior a 10 veces el espesor del muro, de ahí también la relevancia del espesor. Por eso vemos que en las construcciones históricas los muros no bajaban de 40 centímetros, 50 centímetros, por eso eso les permitía ganar altura, ganar resistencia, y bueno, este sistema incorpora, lo vemos acá en este gráfico, todo un entramado de cañas verticales que ayuda a reducir la fisuración del material y incorpora también vigas collares, que es lo que le aumenta la resistencia sísmica al muro. Y en este caso, como es un teatro, la función, tenemos salas de grandes luces, incorporamos estructuras de madera para que trabajen vinculadas al muro, pero que en caso de algún movimiento alivien de la carga del techo al muro, ¿no? Y aquí vemos un poco lo que veníamos mostrando siempre, ¿no? Que es la presencia vernácula del contrafuerte que se ha perdido. Todos estos conocimientos se han perdido y esta normativa los rescata, los vuelve a poner en valor. Vemos la expresividad de estos contrafuertes. Tratamos de que tengan su presencia también en el teatro. El sistema constructivo, vemos las cañas, se ven por aquí atrás las vigas collares de maderas que arriostran todo el sistema. La sala de grandes luces con una estructura independiente, hecha con tablas de manera artesanal, un sistema de tabla encolada, clavada, hecha en el lugar. Y bueno, los resultados, todo el edificio es de construcción natural, ¿no? O sea, adobe, tierra, estabilizada con distintas soluciones para resistir la abrasión y a la erosión. Bueno, las condiciones térmicas del interior de estos espacios es muy grata, digamos, porque las paredes, como dijimos, respiran. Y después está esta cuestión de la utilización de patios para una estrategia muy utilizada en esta región es la de embolsar el aire, es decir, el aire cálido del día se deja entrar en el espacio y cuando la temperatura baja a la noche se cierran los espacios y el aire queda como atrapado ahí adentro. De ahí la relevancia de los patios, también para frenar los vientos, contener los vientos, pero permitir que este aire cálido entre, todo un equilibrio, digamos. Y bueno, ahí llegamos nuevamente a la conclusión y a la misma, digamos, y bueno, final de la presentación de reflexiones proyectuales.